Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Pues bien, en el presente video nosotros vamos a tratar un tema que es de interés nacional, en el cual debería estar inmiscuida toda la sociedad y la población en general. El mismo hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el cual tiene como nombre Toda una Vida, y su particularidad es que promueve los derechos de las personas, la productividad de las mismas, el empleo, la participación y a su vez la salud. Pues bien, procederemos a analizar la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que tiene como objeto la equidad, y para la cual se han detallado sus principales ejes, mismos que procederemos a analizar a continuación. Soy Luis Caizapanta y hoy les hablaré un poco acerca de la prevención y la salud. La prevención de la discapacidad se lleva a cabo mediante medidas de salud pública para prevenir la enfermedad, medidas curativas aplicadas para tratarla y medidas curativas y de rehabilitación para tratar la deficiencia por la discapacidad. También se desarrollaron los programas de tamizaje neonatal metabólico con pie derecho y del neurodesarrollo, con el fin de realizar la detección temprana de discapacidades tempranas en niños de 0 a 3 años. El tamizaje neonatal metabólico permite la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los niños recién nacidos, mediante la detección temprana de los errores congénitos del metabolismo. Cabe indicar que la principal dificultad para una efectiva prevención de discapacidades es la escasa difusión de información a la ciudadanía con respecto a acciones preventivas en el ámbito laboral, dentro del hogar, actos de violencia, accidentes de tránsito, entre otros. Cuando hablamos de la salud, las personas con discapacidad necesitan atención médica y acceso a programas de salud con los mismos derechos que las demás personas para mantener su bienestar, estar activas y participar con la comunidad. Tener una discapacidad no significa que la persona no esté sana o no pueda estarlo. Estar sano representa lo mismo para todas las personas, es decir, mantenerse y llevar una vida plena. Esto significa tener las herramientas y la información para saber prevenir las enfermedades. Bueno, si bien es cierto, dentro del plan o de la Agenda Nacional se han especificado varios ejes por su importancia y relevancia, voy a destacar uno, el que tocaremos a continuación, puesto que a mi manera de pensar de este dependerá la subsistencia, el desarrollo y la calidad de vida de una persona con discapacidad. Hago referencia a la educación y a la formación a lo largo de la vida. Este eje nos plantea tres objetivos principales, dentro de los cuales tenemos el de mejorar la calidad de la educación inclusiva y especializada, tanto en los niveles inicial, básico y de bachillerato, ¿sí? El segundo de estos objetivos que nos plantea el presente eje es el de fortalecer los mecanismos de acceso de las personas con discapacidad a la educación superior. Es decir, no solo que estas personas tengan acceso a la educación de jardín, de escuela, quizás pocos hasta llegar al nivel secundario, al colegio, sino más bien trascender de esto, llegar a un nivel educativo superior. Y hemos sido testigos de que muchas personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea, han conseguido títulos importantes. Así también, el tercer objetivo que nos plantea el presente plan o la Agenda Nacional es el de fortalecer las oportunidades ocupacionales para las personas con discapacidad visual, sea esta para jóvenes y adultos que tengan discapacidad y que puedan desarrollarse en el mundo o en el ámbito laboral. Bien, para dar cumplimiento a los objetivos que se plantean dentro de este eje de la educación, tenemos que tener en cuenta que deben existir instituciones que estén a cargo de poder velar por el cumplimiento de las mismas. Detallaremos algunas como el Ministerio de Educación, el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, la CENESID, el CEACES, el CES y demás organismos que están encargados de velar por el cumplimiento de estos objetivos. Dentro de las estrategias que manejamos para llegar al cumplimiento de esta, está también el de fortalecer los procesos de inclusión educativa como tal, ¿sí?
A través de esto nos menciona que el CONADIS tiene habilitada una plataforma a la cual tienen acceso los docentes y demás para poder actualizarse, concientizar y sensibilizarse en cuanto al trato y al manejo de grupos de estudiantes, de personas con discapacidad. Así también la capacitación dentro de las unidades educativas con el plan o con el título que se le ha dado al mismo, del cual somos diversos. Un título, un nombramiento bastante bonito, bastante llegador, puesto que la palabra somos diversos nos da a entender de que no todos somos las mismas personas, no todos somos iguales, sin embargo, todos tenemos el derecho a las mismas oportunidades. Perfecto. Así también nos menciona que tenemos la capacidad, o dentro de estas estrategias, de poder implementar acciones de inclusión educativa. Es decir, todas las unidades educativas tendrían el proceso, deberían ser inclusivas, más no excluyentes con personas con discapacidad, y deberían estar preparados para poder atender aquello. Así también el diagnóstico de los DS y de los UDAI. Hablemos o desarrollemos qué son estos. El DS es el Departamento de Consejería Estudiantil, anteriormente conocido como el DOBE, y ahora el UDAI, el cual nos menciona que es la unidad de apoyo a la inclusión. Es decir, las unidades educativas están manejadas o deberían estar regidas con estos dos departamentos para poder trabajar con personas con discapacidad. Así también el trabajar en conjunto con los organismos, los entes que manejan el tema de la discapacidad, siendo el principal eje el CONADIS, el Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades. A su vez, el MSP, el Ministerio de Salud Pública, y que actualmente es quien está a cargo de la emisión de los carnets de personas con discapacidad, y a su vez por velar por la salud de todos y todas las ecuatorianos, ¿sí? Ahí también entran o están a cargo el MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque tengamos en cuenta también que un gran porcentaje de personas con discapacidad y sus familias son de bajos recursos, por lo cual también requieren de ayuda en ciertos temas y ámbitos monetarios y económicos, llamémoslo así. También otro de los ejes o de los puntos que se tratan dentro de este proceso y de la educación como tal está el de fortalecer los medios específicos para educación especializada, la educación como tal. Y dentro de estos también tenemos como puntos el de poder realizar programas incluyentes, programas que ayuden y beneficien al desarrollo de la educación como tal para personas con discapacidad. Así también los entes a cargo, el gobierno central principalmente a través de su Ministerio de Educación y demás, el de poder asignar recursos para que estos planes puedan desarrollarse, encaminarse. Y ustedes bien conocen que si no existe una inyección, un aporte económico, cualquier plan que se tenga, por más bueno que sea, por más incluyente, por más desarrollador que sea el mismo, si no cuenta con el recurso económico, va a ser infructuoso el mismo. Y también así el poder ampliar la cobertura a sectores que no se encuentren dentro o visibilizados para ellos. Hablamos de las zonas rurales. Muchas personas con discapacidad viven en estas zonas, viven en estos pueblos invisibilizados y los cuales no tienen el acceso a la educación. También allí se centra este eje, el poder llegar hacia estos grupos y hacia estas personas como tal. Dentro de este eje también destacamos 3 puntos sumamente importantes y también sobresalientes, dentro de los cuales nos mencionan que este eje también se centra en el de potenciar la oferta dentro del bachillerato para los estudiantes con discapacidad. Posterior a esto, obviamente, al potenciar esto, las personas con discapacidad o los estudiantes con discapacidad van a tener mayores posibilidades de llegar a un nivel superior. Es por ello que también acá nos pide o se centra también en procesos inclusivos para la inclusión de personas con discapacidad en unidades de educación superior, sean estas universidades o institutos superiores, ¿sí? Es decir, avanzamos del bachillerato también ya a la educación de nivel superior, sumamente importante y hasta hacia donde apunta este eje.
Por último, obviamente para personas con discapacidad nosotros tenemos que tener procesos que se adapten a ellos, ¿sí? Por ello también necesitamos que se adapten ofertas que estén dentro de sus competencias, para que todo lo que anteriormente se ha manifestado, se ha hablado, tenga un éxito profundo. Dentro de este eje, el eje de la educación, como yo había manifestado al inicio, creo que es uno de los pilares fundamentales en el cual se debe centrar el presente manual y el gobierno, la sociedad y toda la población como tal. Crear conciencia, sensibilizar, concientizar de la importancia que tienen también estas personas, porque también son personas, también gozan de derechos y de obligaciones como cada uno de nosotros. Y por ende, ponemos énfasis en esto. La protección integral y la seguridad social son objetivos de fortalecer la cartera de programas, servicios de protección social para personas con discapacidad y sus familias. Facilitar el acceso a la seguridad social de las personas con discapacidad. También tenemos que ser cuidadosos a las estrategias de ampliar la cobertura, la cobertura, el servicio, la protección, lo social para personas con discapacidad y decir así también sus familiares, incrementar la cobertura de las transferencias económicas, que son muy importantes en este caso, las transferencias condicionadas a personas con discapacidad y sus familiares. Pues lo más decir aquí, fortalecer el proceso de acreditación, de sustitución de las personas con discapacidad y generar un modelo de aseguramiento para las personas con discapacidad y ciudadanos, ¿no? Para personas con discapacidad y acciones con recomendaciones. Mejorar el mecanismo de identificación de los potenciales beneficiarios. Revisar la normativa, la técnica del MIES, depurar la base de beneficiarios de la pensión por discapacidad. Eso sería lo más importante que se debería tomar en estas acciones. La accesibilidad y la movilidad y la vivienda. Objetivos para impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en la infraestructura pública privada con acceso al público, es decir, fomentar el transporte público inclusivo para personas con discapacidad y movilidad reducida. Promover el impulso al derecho de vivienda y accesibilidad para personas con discapacidad y sus familias estratégicas, con una estrategia de impulsar el diseño universal a la accesibilidad al medio físico de la infraestructura pública y privada, con acceso al público y estrategia de fortalecimiento y conocimiento, y la aplicación de la normativa. Entonces, para la cual tenemos una técnica de accesibilidad, fomentar la alternativa de sistemas y medios de transporte público para estas personas que son personas discapacitadas y la movilidad para ellos que tengan movilidad de un lugar a otro, impulsar programas de vivienda, inclusive acciones de recomendaciones virtuales para sensibilizar la capacitación y crear una normativa técnica para vehículos adaptados de transporte público. ¿Y qué más podemos ver? Podemos implementar el estímulo de aranceles y créditos para la importación de vehículos adaptados para el transporte público. Fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad como choferes de unidades adaptadas. Identificar la demanda de vivienda y accesibilidad propia y diseñar soluciones habitacionales impulsadas desde el sector público que cumplan con la normativa técnica de la accesibilidad, que podemos hacer como brindar facilidades para el acceso a una vivienda accesible y la propia crear líneas de crédito preferentes. Y esto quiere decir para adquirir una vivienda accesible y para que personas con discapacidad lo puedan tener.
Hola, soy Julio. Acceso a la justicia. Bueno, justicia es un valor primordial. También se define como un conjunto de leyes y normas creados por el ser humano. Acceso a la justicia, según nuestro sistema internacional y nacional, es un derecho en principio y es un deber del Estado la presentación del mismo, que son características cuantitativas y cualitativas. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. Bueno, ¿cómo le definimos nosotros a la justicia? La justicia como equidad, que consiste básicamente en el principio de igualdad, libertad, el principio de justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tenemos derecho al reconocimiento, al goce, al juego, tenemos derecho al ejercicio y protección de todos los derechos humanos. En el trabajo y el empleo, bueno, el trabajo es un esfuerzo que realiza una persona para producir un bien o un servicio, mismo que será remunerado de alguna manera. Existen distintos tipos de trabajos. Este tipo de trabajo puede ser realizado por cualquier persona. Llegamos a topar otro eje importante dentro del manual para la igualdad de discapacidades. Y hablamos del turismo accesible, el arte, la cultura y el deporte como tal. Dentro de este eje también nos proporciona 3 objetivos principales para este. Uno de ellos hace referencia al impulso del desarrollo del turismo, impulsar el mismo. Así también fomentar el arte y la cultura para personas con discapacidad visual, personas que también tienen derecho a gozar de las mismas. Y por último, el de fomentar la práctica deportiva en personas con discapacidad visual, un tema que personalmente me agrada, me deleita y me apasiona mucho, algo que a futuro, a corto y mediano plazo quiero aplicarlo de mejor manera, el trabajo del deporte en personas con discapacidad visual. Soy una persona amante del deporte y sé que el deporte puede ayudar de una manera significativa a que estas personas, este grupo vulnerable, pueda sobrellevar de mejor manera su condición o su situación por la que está atravesando. Pues bien, para velar por el cumplimiento de este eje también hay instituciones designadas a verificar, a cumplir este eje, lo que se ha planteado, lo que se plantea y maneja dentro del mismo. Dentro de esto hace referencia al Ministerio de Educación como tal, a la Secretaría del Deporte, ¿sí? Así también al Comité Paralímpico Ecuatoriano, a las diferentes selecciones, federaciones y clubes deportivas de personas con discapacidad visual, al Ministerio de Cultura, Arte y Turismo y obviamente al Ministerio de Turismo como tal. Son las instituciones llamadas a velar por el cumplimiento del presente eje. Dentro de este eje también se manejan algunas estrategias en las cuales nos menciona también el tema de poder establecer una subdirección desde el sector público, es decir que este también está a cargo de poder realizar el cumplimiento del mismo y del potencial mejoramiento de la situación de personas con discapacidad. Así también hace referencia al actualizar la guía de turismo, ¿sí? Mediante la FENEDIF, ¿sí? La Federación Nacional de Deportes para Personas con Discapacidad Física específicamente.
El Ministerio de Turismo también a poder manejar planes de turismo, valga la redundancia, para personas con discapacidad, lugares accesibles para que puedan realizar o puedan acudir y desarrollar de mejor manera cualquier tipo de esta. Bien, también hablamos de estrategias de sensibilización que vengan desde el sector público para potencializar este tipo o este eje como tal. Así también actualizar la guía de turismo de FENEDIF, que es la Federación Nacional de Deportes para Personas con Discapacidad Física que habíamos hablado anteriormente. También el de ampliar la oferta de turismo accesible, ¿sí? Fomentar la inclusión del turismo para las personas con discapacidad. Así también el de la profesionalización de personas con discapacidad visual en estos ámbitos, en el ámbito del deporte, de la cultura, del turismo como tal. Así también la promoción de artistas con discapacidad. Tengamos en cuenta que para este tipo de artistas las oportunidades o las puertas de los negocios como tales, productoras y demás, es bastante limitado. Entonces a esto se va a encaminar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, para poder brindar oportunidades a personas con discapacidad visual. Y también el de generar espacios, de capacitar a futuros entrenadores o a docentes para que tengan el conocimiento vasto en poder tratar y trabajar con personas con discapacidad. Hablando ya en el ámbito deportivo como tal, capacitar también a las distintas federaciones y a los clubes que tengan a su haber a participantes o a deportistas con discapacidad. Bien, uno de los puntos también importantes que se manejan dentro del eje que estamos validando actualmente está el de fomentar la actividad deportiva de personas con discapacidad en general. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿O cómo se plantea que se podría lograr esto? Es a través de acuerdos ministeriales, interinstitucionales, manejando incentivos, motivando, sensibilizando y capacitando a docentes para que puedan ser parte de, ¿sí? Así también el de organismos no gubernamentales, el trabajo en el deporte adaptado, es decir, que se sumen organizaciones que también no tengan alianzas con el gobierno central para que puedan ser parte de esto. Así también el de poder fomentar el deporte de alto rendimiento de las personas con discapacidad. Sabemos bien que el Comité Paralímpico Ecuatoriano es el organismo ente regulador o el alma mater que va a velar también por el cumplimiento de esto, de los mismos. Y a su vez las distintas federaciones que engloban a cada una de las discapacidades como tal. El de poder implementar metodologías y pedagogías metódicas para el trabajo de personas con discapacidad visual, hablando ya de los docentes, es decir, requerimos de docentes capacitados en el trabajo para personas con discapacidad. No es lo mismo trabajar con una persona que no tiene dificultad o no tiene discapacidad alguna a trabajar con una persona que sí lo tiene. Se debe. La comunicación incluyente fomenta el manejo adecuado del lenguaje, un trato respetuoso y considerado que destaca a la persona con discapacidad como persona y como ciudadano en la igualdad de condiciones que el resto de personas que conforman la sociedad. Dentro de los objetivos de la comunicación incluyente está fomentar el uso de formas alternativas de comunicación, de los medios de comunicación, de igual manera el uso de información sobre las diversas discapacidades tratada de manera responsable y con un lenguaje positivo por parte de los mismos. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información de Comunicación, en virtud del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el ejercicio de los derechos se rige por los propios principios de igualdad y no discriminación. El artículo 3, numeral 4 de la Ley de Discapacidades establece eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad. Y acorde a la Guía de Lenguaje Positivo y de Comunicación Incluyente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS,
en referencia a la utilización de términos no adecuados para nombrar o referirse a las personas con discapacidad en los contenidos comunicacionales. Exhorta a todos los medios de comunicación a utilizar correctamente el lenguaje y hacer el periodismo un ejercicio inclusivo y democrático, mediante el uso de un léxico respetuoso, inclusivo, positivo, no peyorativo o políticamente correcto, que promueva el acceso, empoderamiento y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Discapacidades. Se recomienda desechar varios conceptos equivocados y de uso frecuente sobre la discapacidad y utilizar términos que los reconozcan como sujetos de derecho, como ciudadanos críticos, responsables y dueños de sus propias decisiones. Es decir, que vamos a encontrar diversas formas de comunicarnos. Se dice: discapacitado, personas especiales con capacidades diferentes o especiales, inválidos, minusválidos, tullidos, rengos, sordomudos, paralíticos, lisiados, patojos, enfermitos, pobrecitos. No. Se tiene que decir personas con discapacidad. Se dice grupos o sectores vulnerables. No, se tiene que decir grupos de atención prioritaria. Solemos referirnos como retrasado, débil mental, mongolitos, discapacitados mentales, inocentes, retardados, subnormales, morón, imbécil, idiota, chuncho. No, como nos debemos referir es una persona con discapacidad intelectual. Decimos defectos de nacimiento. No, tenemos que decir discapacidad congénita. Solemos decir sordito, sordomudo, mudito. No, tenemos que referirnos como personas con discapacidad auditiva o personas sordas. ¿Cómo se dice? ¿Personas normales y personas anormales? No, se dice personas con discapacidad y personas sin discapacidad. A veces nos referimos como mutilado, muco, cortado, mocho. No, tenemos que decir persona con amputación o amputado. Muchas veces lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. La sensibilización y toma de conciencia son todas esas acciones que permiten adquirir conocimiento que promueva la equidad social y la inclusión de calidad. Es un cambio positivo de la actitud a través del entendimiento de las discapacidades que poseen los seres humanos, para lograr la atención y la inclusión efectiva y progresiva de dichas personas en la sociedad y en la vida cotidiana. La sensibilidad es entender que la discapacidad es parte de su ADN y forma parte de la diversidad que existe en la sociedad, y por ello debemos llevarla y vivirla y entenderla como parte de la igualdad y nunca para la discriminación. Para que esto se logre se necesita un cambio de cosas básicas, como un cambio terminológico, cambio de valores y derechos que aseguren la cohesión social y el sentimiento de pertenencia en la sociedad. Es una apuesta por una efectiva inclusión, eliminando prejuicios ancestrales y actitudes paternalistas y negativas que impiden dar el verdadero valor a las capacidades que estas personas han tenido y que hasta ahora han sido marginados y abandonados a su suerte. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece entre sus principios generales el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad y la toma de decisiones propias, y la independencia de las personas. La no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad del hombre y de la mujer.
Se exige también proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías y así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo. El artículo 8 de la Convención plantea la necesidad inaludible de adoptar medidas que sean inmediatas, efectivas y pertinentes que promuevan la sensibilidad de la sociedad hacia las personas con discapacidad, tomando mayor conciencia y respetando sus derechos y su dignidad. Entonces, la toma de conciencia consistirá en que nos permita visibilizar, conocer, valorar las capacidades y contribuciones que las personas con discapacidad pueden aportar a su comunidad en la que están incluidos. Con estas propuestas se pretende abrir la puerta a una nueva dimensión social y jurídica, clave para transformar y a través del marco de los derechos, la participación social y la efectiva igualdad de oportunidades. Otras medidas que deben adoptarse van en la línea de luchar contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad a través del fomento de actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, la promoción de las percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto a ellas. Entre los ámbitos a los que se dirige esta propuesta se incluye aquellos que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de su vida. Recordemos que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. ¿Ves alguna diferencia? La diferencia está en los ojos de quien mira. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ves? No soy yo quien no te ve. No soy yo quien no te escucha. El obstáculo no soy yo. La discapacidad solo existe por culpa del entorno. ¿Te lo explico con manzanitas? Si en lugar de obstáculos hubiera facilitadores, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si todos nos tratáramos como iguales, con los mismos derechos, entonces no hay discapacidad. Todos somos igual de diferentes y tenemos los mismos derechos. La discapacidad no es incapacidad. No seas tú quien haga que lo sea. Bueno, ¿cómo están? Dentro de este contexto nosotros vamos a abordar un tema sumamente importante y es precisamente a quienes nosotros nos referimos cuando hablamos de personas con discapacidad. Pues bien, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias tanto físicas, mentales, intelectuales y o sensoriales y que a causa de esto a largo plazo, al interactuar con diversas personas o con diversas barreras, vean limitada su participación plena y efectiva dentro o con la sociedad. Esto en igualdad de condiciones con los demás, con el resto de personas que conviven dentro de la misma sociedad. Este concepto, esta definición, se dio en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual en el artículo número 1. Por ello, a continuación vamos a ver una serie de aspectos importantes a tomar al referirnos a una
persona con discapacidad en cuanto a la inclusión de las mismas, a la accesibilidad y a los derechos que estos merecen dentro de la sociedad como tal. Dentro del enfoque de inclusión, ¿qué nos declara la UNESCO? La UNESCO, la Unión de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ente que se encarga de erradicar la pobreza, de trabajar por la interculturalidad y por la paz a nivel mundial, nos indica que la inclusión es un enfoque que responde a la diversidad de las personas y obviamente a las diferencias que presentan estas personas como tales, sean estas principalmente las diferencias individuales de cada persona, de cada ser, de cada individuo. Pues bueno, nos menciona que la inclusión es el camino para acabar con la exclusión, es decir, el alejamiento. ¿Y de dónde resulta la exclusión? Pues bueno, esto se da del resultado de las acciones o de las actitudes negativas que tienen las personas por falta de conocimiento y obviamente por la falta de diversidad. Nosotros en este punto debemos entender y tener algo muy en claro, y es que la diversidad no es un problema, sino todo lo contrario, es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, del conjunto. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de sociedad? Pues bien, la sociedad es un conjunto de personas que nos relacionamos entre sí y que estamos en un mismo territorio. Entiéndase que esta sociedad tiene que estar regida, está regularizada o normada, llámese bien esta situación o este tema, bajo ciertas reglas, ciertas normas que van a regir el comportamiento socialmente aceptado de las mismas dentro del conjunto como tal. Bien, hablando de inclusión, nosotros ¿cómo podemos lograr ello? ¿Cómo podemos ser inclusivos? Pues sencillo, a través de una participación activa dentro de nuestra familia, en nuestra vida familiar, así también dentro de la educación donde nosotros nos desenvolvemos en nuestros estudios, lo que estamos realizando ahora mismo, así también en nuestros lugares de trabajo, relacionándonos con nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo, nuestros superiores, con todos y cada uno de ellos con quienes nosotros nos relacionamos día a día. Y en fin, así dentro de todos los procesos, sean estos sociales, culturales y aquellos que se desarrollan dentro de las mismas comunidades. Dentro de la inclusión, la misma es necesaria si nosotros queremos 3 aspectos fundamentales o conseguir 3 objetivos fundamentales. Y es que si queremos un mundo más equitativo, más respetuoso frente a las diferencias de las personas, dentro de todo el preámbulo que nosotros hemos realizado hablando de la inclusión como tal, queremos hacer conciencia en algo, ¿sí? La inclusión es necesaria si nosotros queremos conseguir 3 cosas, 3 aspectos fundamentales. Quizás sean muchos más, pero 3 son los principales que nosotros queremos conseguir y para ello es necesario ser inclusivos. La primera, si queremos nosotros un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias de los demás. Bien, como segundo, nosotros debemos beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin etiquetar y principalmente sin excluir a nadie. Tercer aspecto importante dentro de la inclusión, nosotros encontramos el proporcionar accesos equitativos, haciendo ajustes permanentes para permitir el acceso de aquellas personas. Esto que permita la participación de todos, valorando, escúchese bien, valorando la participación que pueda tener cada una de estas personas, sin recriminar, sin criticar ni excluir, únicamente valorar su participación. Eso es la inclusión, ¿sí? Permitir el ingreso, el acceso de todas las personas, de tener los mismos derechos, de gozar los mismos beneficios, sin ver su condición social, sin ver su raza, su capacidad, sin ver si tiene alguna situación adversa que quizás lo haga ver diferente al resto. La inclusión familiar.
¿Qué es la inclusión familiar? Primero debemos saber que la familia es la unidad colectiva y natural fundamental de la sociedad. Para que una persona con capacidades diferentes pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad, es necesario que cuente primero con la posibilidad de ser incluido en su proyecto familiar y tiene derecho a recibir protección de su familia y del Estado. Es por ello que se hace necesario que desde el momento en que un nuevo integrante forma parte del núcleo familiar, tomemos conciencia de que es un ser humano en constante cambio y que, con sus características y capacidades diferentes, debe aprender a desenvolverse en el mundo, aportar a la sociedad y desarrollarse como una persona autónoma con capacidades de decisión y sujeto a derechos y a deberes. ¿Qué hacer para que una familia sea inclusiva? Debemos revisar nuestras propias creencias y mitos que van construyéndose de acuerdo a nuestras actitudes, en especial con algunas personas o grupo de personas que tienen diferentes características y que afectan el comportamiento que tenemos hacia los propios integrantes de la familia. Debemos establecer normas y límites que ya existen y que implica que debemos aceptar durante toda nuestra vida que tenemos que enfrentar con necesidades que tenemos y que no tenemos, que pueden aparecer en el transcurso del tiempo. Y no podemos, y esas carencias serán el motor para la búsqueda y el esfuerzo. La familia es el núcleo de apoyo para la verdadera inclusión. La educación inclusiva responde al desafío de ofrecer una mejor educación para todos, en la que cualquier niño o niña pueda participar en la vida del colegio que los padres elijan, con otros niños y niñas de sus mismas edades. También con el apoyo necesario para su plena participación. No es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad. Se trata de transformar esos sistemas y estructuras para ser mejores para todos. Posibilita la participación de todos los estudiantes en los procesos escolares, garantizados con una buena experiencia. Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor solo por la condición de ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la primera infancia y debe suceder durante toda la vida. Una sociedad inclusiva, por tanto, dispondrá y habilitará el mecanismo para asegurar la garantía de los derechos humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen. El deporte inclusivo es definido como la actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de personas con o sin discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se trate. El deporte es una vía para poner en contacto a personas con o sin discapacidad. Cuando a los chicos y chicas sin discapacidad se les pone a practicar un deporte con personas con discapacidad, su actitud con la inclusión se vuelve más positiva. La actividad física tiene muchos beneficios para la salud, como por ejemplo tener huesos y músculos más fuertes, sin olvidar que mejora la postura y el equilibrio. Fortalece el corazón y fortalece el crecimiento. También sirve para prevenir algunos problemas de salud como el sobrepeso. Pues bueno, eso es lo que hemos querido transmitir a ustedes a través del presente video. Conocer un poco más acerca de la Agenda Nacional para la Igualdad o para el Trabajo con Personas con Discapacidad, el cual contempla dentro del plan Toda una Vida del Gobierno Nacional. Esperando que el mismo haya sido de su completo entendimiento, agrado y que incentive a que nosotros podamos trabajar más, poder investigar y poder asociarnos e inmiscuirnos en el trabajo con personas con discapacidad. Recordemos que ellos también son personas, también son seres humanos y también gozan de derechos, obligaciones y tienen sentimientos.